Bienvenidos a Edificaciones Sostenibles. En este tercer programa vamos a dedicarnos a hablar sobre las zonificaciones climáticas del Perú. ¿Por qué es importante las zonificaciones climáticas? Un arquitecto tiene que conocer en qué entorno y qué condiciones tiene del tiempo. ¿Por qué? Porque de esa manera uno va a poder analizar de una manera adecuada su edificación. Y la edificación, cuando uno la diseña, tiene que tomar en cuenta muchos puntos. Entre ellos, la penetración solar, la necesidad de radiación o la necesidad de evitar de que más bien la radiación ingrese. En este programa lo que vamos a ver son, primero, la clasificación climática que ya está quedando en forma oficial a nivel de Perú, y por otra parte, lo que vamos a mostrar ya es el aplicativo de esta. Y para ello vamos a estar en primer momento con el arquitecto David Reiter Arnao, quien es docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte de la UNI, quien ha elaborado esta clasificación climática tan interesante. Y en un segundo momento vamos a estar con Roberto Prieto, arquitecto del Ministerio de Vivienda y Construcción de la Dirección Nacional de Construcción. Bueno, en este momento presentamos al arquitecto David Reiter Arnao. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Bueno, tú has originado un tema muy interesante, que es la clasificación climática. Entonces, quiero que nos cuentes cómo es que surge primero la motivación personal, ¿no? Bien, básicamente lo que nos conocemos un tiempo y tengo en el área ambiental alrededor de cerca de 25 años. Entonces, una preocupación siempre fue de que sabemos que en el Perú hay una gran variedad de climas, pero no se tiene, llamemos así, una guía, una referencia clara de cómo diseñar en las distintas ciudades. Más aún, conocemos que la mayor parte de los arquitectos se han formado en facultades que están en la costa, en Lima o en la costa. Por lo tanto, en estas zonas no hay mayor problema climático y por consiguiente el problema nace cuando estos arquitectos se trasladan a zonas de sierra-selva y hacen diseños que no son acordes con el clima. Por consiguiente, había una necesidad. Ahora bien, después de muchos años de docencia, como parte de los cursos, se le pedía a los alumnos que analizaran alguna ciudad en particular o algún pueblo y conseguían información de lo que era meteorológica y después se procesaba y se daban unas ciertas recomendaciones para esta ciudad o pueblo que les tocaba diseñar. Entonces, después de muchos años, nos dimos con la sorpresa que teníamos más de 100 trabajos con información de más de 100 ciudades diferentes. Entonces, junto con la arquitecta Zúñiga, el año 2005, quien apoyó en el desarrollo de este proyecto, se nos plantea la siguiente inquietud: si tenemos la información, ¿por qué no evaluamos, revisamos esta información, la procesamos y vemos qué resultado nos da a través de un mapa? Entonces, la siguiente pregunta es: perfecto, ya ingresamos los datos, ahora, ¿qué criterios usamos para generar la clasificación? Entonces, en el Perú, la clasificación que se usa es la clasificación de Torway, que es una clasificación en donde se señala que el Perú tiene 28 de los 32 climas del mundo. Sin embargo, esta clasificación es una clasificación más acorde con un principio, llamemos agrícola. Por lo tanto, hablar de 32 climas, no hay 32 tipologías arquitectónicas en el mundo. Entonces, es una clasificación muy extensa, si bien es completa, como está basada en el balance hídrico, es básicamente con fines agrícolas. Entonces, comenzamos a ver más o menos qué otras experiencias habían en otros países y nos remontamos a una clasificación que es más antigua, que es de principios del siglo pasado, de 1918, que es la clasificación de Köppen. Esta clasificación, a diferencia de la de Torway, manejaba también un factor, ya vemos, de lluvias, humedad por consiguiente y también de temperaturas. Entonces, que son las variables principales que se tiene que ver en cuenta o tener en cuenta a la hora que se hace un diseño arquitectónico. Entonces, teniendo en principio como un punto de partida la clasificación de Köppen, se incorporaron variables adicionales. Entre estas variables adicionales se vieron, por ejemplo, los resultados de los procesos de Mahoney, qué resultados daban, y se comenzaron a asociar a las distintas estaciones que se tenían. Como digo, en un principio fueron alrededor de 120,
Obviamente, el otro punto es, ya tengo esta información, nos faltaba el dato de altitud para definir con claridad las zonas. Entonces, tuvimos la suerte de tener acceso a información cartográfica, la cual con los datos altimétricos ya nos pudo dar una primera delimitación de las áreas. Entonces, básicamente fue un proceso, llamemos así, de recopilación de información, de validar esta información, de complementarla con datos resultantes de recomendaciones climáticas, y con datos de altitud se define realmente una primera clasificación que tiene una variación con la clasificación de Köppen. O sea, si uno coloca el mapa climático de Köppen al costado de la clasificación climática con fines arquitectónicos, se dará cuenta que hay cierta semejanza, pero no son iguales. Entonces, por la inclusión de estas variables adicionales. Oye, y qué interesante, más bien lo que tiene que quedar claro para todos los arquitectos, los agremiados, es la importancia, dado que lo interesante es que ya los puntos iniciales de partida para el diseño ya están de alguna manera sistematizados. Entonces eso facilita mucho el trabajo, como ya se verá luego en el aplicativo del que el Ministerio de Vivienda ya puso a disposición. En todo caso, me quedaría preguntarte también y la información cartográfica creo que también la manejan porque también tienes una empresa de cartografía, ¿no? Así es, bueno, independientemente de lo que es el tema ambiental, ya como un tema profesional, tenemos una empresa que se dedica a tener temas de catastro, a tener información catastral y cartográfica. Obviamente esto facilitó hacer el proceso, caso contrario hubiera sido literalmente imposible. Entonces, juntando esta información cartográfica con los datos, se pudo hacer esta unión en un sistema de información geográfico, y como te digo, esto fue un trabajo que se hizo básicamente por un interés personal de quien habla, el arquitecto Zúñiga, en el 2005, y el cual se utilizó como un punto de partida cuando el año 2007, producto de un proceso, se gana una licitación para hacer el desarrollo de una guía para centros educativos del Ministerio de Educación. Entonces, si uno se ve, la clasificación que se usa es básicamente la misma que la que se ha utilizado en la actualidad, ¿no? Hay si podemos referirnos a pequeñas variaciones, está de que para la última se ha usado mayor información. O sea, trabajamos con la inicial con 120 estaciones, la última tiene información de 197 estaciones, y con periodos de análisis mayor, muchas veces más de 20 años, lo que nos permite ajustar mejor. Obviamente, esta es una primera etapa. La siguiente etapa es afinarlo ya por regiones, de modo que con información más detallada se pueda tener una delimitación más precisa, porque obviamente... Por el momento creo que está por distritos, ¿no? O caseríos. No, ahorita se tiene asociada una cartografía al 500.000 y tiene los datos asociados a todos los centros poblados del Perú. O sea, prácticamente más de 160.000 centros poblados. Pero ¿qué sucede? En las zonas límites pudiera darse el caso que en algunos centros poblados pudiera corresponderle a la zona contigua, ¿no? O sea, esto es por un tema de precisión. Por eso digo, yo lo considero como un trabajo inicial, el cual a través de los años y con mayor información y mayor datos cartográficos pudiera llegarse a precisiones mayores. Pero lo más importante, como tú señalas, es tener un punto de partida. En este caso ya se han definido 9 zonas climáticas que nos determinan más o menos 9 tipologías arquitectónicas desde el punto de vista de confort. Y yo creo que a partir de ahí cualquier ajuste va a ser más un ajuste a nivel de mapa que básicamente de recomendaciones, ¿no? Claro, hay muchas regiones altas donde tienen edificaciones que parecen extraídas de Lima, edificios que bueno, tienen que ser altos por una necesidad de uso, pero que sin embargo tienen una tipología por la cantidad de cristal que respondería más a un clima no tan frío. Bueno, definitivamente el cristal puede generar un efecto invernadero, pero si tienes en cuenta que también se usan de noche cuando son viviendas, indudablemente pues de que a través de esos cristales va a fugar el calor por transmisión, ¿no? Entonces es algo muy interesante este inicio que ha hecho el país y de manera exacta, bueno, tu consultoría.
y más bien esperamos de que siga el Ministerio de Vivienda y tú haciendo ese trabajo muy interesante. También te agradecemos tu tiempo, gracias por la información. Un gusto. Nos despedimos de David Reiter y continuamos con el programa Edificaciones Sostenibles. Nos encontramos en el Ministerio de Vivienda en la Dirección Nacional de Construcción con el arquitecto Roberto Prieto. Él nos va a explicar sobre las zonas climáticas, específicamente lo relacionado a los criterios y lo que son los elementos aplicativos que ha desarrollado el Ministerio para que los arquitectos tengamos una pauta para el desarrollo de las edificaciones en general. Bienvenido, Roberto. Hola Luis, ¿cómo estás? Queremos que nos cuentes en principio cómo es el desarrollo de ese tema, cómo se inicia. Sí, la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda es el órgano de línea encargado de elaborar las políticas, los planes y las normas del sector construcción. En este sentido, empezamos desde el año 2008 a analizar el tema de lo que es la construcción vinculado al consumo energético y al tema del cambio climático, ¿no? Como una línea de acción novedosa, ¿no? Para desarrollarlo e incluirlo en este sector, ¿no? Si bien sabemos que el Ministerio ha reducido ampliamente el déficit cuantitativo de las edificaciones y de las viviendas, ¿no? Desde este sector, desde esta dirección, ¿no? Que es el órgano técnico del Ministerio, pensamos que se puede empezar a incluir temas de carácter cualitativo, ¿no? Para mejorar el confort intradomiciliario, por ejemplo, o aminorar el consumo energético. Nosotros nos basamos en los informes y en los estudios de balance energético del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, ¿no? Donde concluyen que el sector residencial, comercial y público son uno de los mayores consumidores de energía, ¿no? Por otro lado, los estudios y las publicaciones del Ministerio del Ambiente, ¿no? en la cual precisan que el Perú es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, ¿no? Tenemos 7 características de las 9, ¿no? Que esta organización mundial establece para los países con mayor vulnerabilidad. Y bueno, entre estas dos sustentos, ¿no? También conociendo que el Perú es un país multiclimático y que se construye muchas veces y en general de la misma forma en Tumbes, en Puno o en Lima, ¿no? Pensamos un poco desarrollar esta propuesta normativa que es todo un plan, ¿no? No únicamente es la norma técnica, sino es toda una norma más grande, ¿no? Que incluye también luego un plan de promoción, difusión, fortalecimiento de capacidades y posteriormente un plan de monitoreo y evaluación de la norma, ¿no? Y lo empezamos el 2008, como te digo, invitando a especialistas en el tema de los diferentes sectores, del sector público y del sector privado, para conformar un comité técnico, ¿no? Como te digo, es un tema que recién se viene desarrollando acá en el país, a diferencia de otros países, como tú sabes, Chile, Brasil, Argentina, ni quiero hablar de Europa o de Norteamérica, sus normas tienen muchos años, nos llevan muchos años de ventaja, ¿no? Y aún siendo el Perú un país muy vulnerable, ¿no? Y con muchos climas, se construye igual y se consume bastante energía, ¿no? Entonces, este comité está formado por 10 entidades, ¿no? Está el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Nacional de Ingeniería, Concitec, CENAMI, obviamente, ¿no? Y Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, ¿no? Entonces ellos son un poco la base, ¿no? Los especialistas bajo los cuales nosotros sustentamos y analizamos los diferentes temas que tienen que ver, ¿no? Eso fue el año 2008, ¿no? El año 2009 nosotros hicimos un convenio con el CENAMI para obtener toda su data meteorológica, ¿no? Variables de temperatura, horas de sol, radiación solar, precipitaciones, vientos, humedad relativa, porque obviamente toda norma tendría y tiene que partir de una zonificación climática, ¿no? Del país. Y eso es lo que hicimos en el año 2009, hicimos el convenio, obtuvimos la información, la sistematizamos, la organizamos, y el 2010 hemos aprobado la guía técnica, ¿no? Con la zonificación climática que está colgada en la web del Ministerio de Vivienda, donde se puede apreciar
el mapa del Perú con la zonificación climática y bueno, se establecieron 9 zonas climáticas, ¿no? Obviamente hay numerosas clasificaciones climáticas, pero este comité vio por conveniente establecer estas 9 zonas, ¿no? Ya que son para un uso exclusivamente arquitectónico, ¿no? De diseño arquitectónico. Entonces, bueno, esas son las 9 zonas, ¿no? Se ha aprobado el año 2010, está colgado en la web y, bueno, incluye, como te digo, unas características climáticas generales de la zona donde se quiere diseñar o construir y, por ahora, también recomendaciones de diseño, ¿no? Luego estas recomendaciones se transformarán ya en la norma, ¿no? Cuando está aprobada la norma, ojalá que esté para finales de este año, ¿no? Que es una norma de fomento a la construcción de edificaciones bioclimáticas. Queremos un poco fomentar, ¿no? Informar y que sepan y que constaten los beneficios que es construir esta nueva forma, ¿no? Que tenga una mayor eficiencia energética y que dé un mayor confort ambiental, ¿no? A las personas. Como bien ha dicho, existen ya muchos países que tienen esta información ya trabajada de varios años como norma, no solamente como una guía, sino como una norma. Por lo tanto, supone un cumplimiento que hay un comité evaluador, ¿no? Entonces es un avance muy importante, muy interesante y bueno, yo creo que lo que tiene que continuar en esta entrevista es a que nos muestre el aplicativo, ¿no? Entonces nos vas a mostrar el aplicativo. Perfecto. Para aplicar y poder ver el mapa climático es bien fácil. Uno puede entrar al internet y pone la web del Ministerio de Vivienda, www.vivienda.gov.pe. Hacia el lado izquierdo tiene una columna y va a direcciones nacionales, hace un clic, le sale esta ventana, ¿no? Donde están las direcciones nacionales y cliquea construcción, ¿no? Ya que es la Dirección Nacional de Construcción. Le sale la ventana y la web de la DNC y acá hay un link que tiene las zonas climáticas del Perú. Entonces, en este momento cliquea y carga el mapa, ¿no? Este es el mapa que está cargando. Ahorita se va a salir esta ventana y hacia el lado derecho puede ver las 9 zonas climáticas, ¿no? De desértico marino, desértico, interandino bajo, mesondino, altondino, nevado, ceja de montaña, subtropical y tropical húmedo, ¿no? Cada uno con sus colores y al lado del mapa con los mismos colores, ¿no? que están en las leyendas. Para tener unas ideas generales de cómo diseñar y en qué zona climática diseñar es fácil, ¿no? En la parte superior izquierda dice buscar por. Entonces, por ejemplo, si yo quiero diseñar en algún distrito centro poblado, ¿no? Escojo, por ejemplo, el distrito, ¿no? Le va a salir una ventana donde uno puede poner el distrito en el cual va a diseñar. Por ejemplo, Yarinacocha. Escribe Yarinacocha, pone buscar y le sale una ventana con el distrito, ¿no? El departamento, la provincia y el distrito de Yarinacocha. Hay veces que hay nombres de distritos o centros poblados que lo tienen diferentes departamentos, entonces en esta ventana también se especifica y se diferencia el departamento con la provincia, entonces uno ya escoge, ¿no? El departamento y la provincia específica donde va a diseñar. En este caso, en el Perú hay un solo distrito con ese nombre de Yarinacocha, ¿no? Entonces el programa directamente lo dirige hacia esa zona y bueno, es eso, ¿no? Uno si quiere volver a buscar otro distrito simplemente lo borra y pone el nombre de distrito y sigue la búsqueda. Por ejemplo, si queremos poner un distrito de Lima, La Victoria, en este caso, por ejemplo, ¿ve? Salen 2 departamentos que tienen el mismo nombre, distrito de La Victoria en Lima y en Lambayeque. Por ejemplo, si escogemos el de Lima, de igual forma sale el distrito, ¿no? Con su perímetro, ¿no? La forma que tiene. Uno cliquea adentro y le sale nuevamente otra ventana. En este caso, La Victoria pertenece a la zona 1, zona desértico marino. Y si se baja el archivo de igual manera, ¿no? Salen las características climáticas de la zona 1, que son diferentes, ¿no? A una zona tropical húmeda. Y bueno, y las recomendaciones de diseño, ¿no? Diferentes, seguramente masa térmica, el tema de la ventilación, la iluminación o los vanos, ¿no? Van a ser diferentes, la altura mínima, la altura mínima para un ambiente en una zona cálido húmeda
es mayor, ¿no?, a una zona de frío, ¿no?, y etcétera, etcétera. Ese es básicamente el manejo de la web que está en la página de la Dirección Nacional de Construcción. Bueno, agradecemos al arquitecto Roberto Prieto, quien ha dado de su tiempo para explicarnos estas cosas tan importantes para todos los arquitectos. Ya habrá oportunidad para que todos ustedes, amables televidentes, van a darse cuenta de lo interesante y lo importante que es este aporte que el Ministerio de Vivienda ha realizado. Bueno, agradecemos a Roberto. Ya habrá momento más adelante para cuando esté aprobada también la norma, pueda otra vez estar con nosotros y pueda explicar más detalles de lo que viene. Bueno amigos, nos encontramos en nuestra secuencia permanente Herramientas Tecnológicas. En este caso vamos a seguir con el software Autodesk Ecotec Analysis. Nos encontramos en este momento en Macrotec, que amablemente nos están cediendo parte de su tiempo para poderles mostrar en sus instalaciones que tienen el Autodesk Ecotec Analysis un poco cómo funciona esta herramienta. El día de hoy vamos a ver la aplicación de iluminación a través de este software, y además vamos a volver a mostrar algo del Weather Tool que nos han estado llamando para contarnos cómo funcionaba, que parece que quedó un poco corta la explicación. Bueno, vamos a comenzar con el Weather Tool. Tal como decíamos, vamos a comenzar con el Weather Tool. En este caso, lo primero que tienen que hacer ustedes es descargar la data meteorológica. En la actualidad se ofrece solamente Lima, Arequipa y Cusco. Entonces ustedes ponen Energy Plus o Energy Plus, si lo traducimos solamente castellano, y hacemos clic en Weather Data. Luego en esta pantalla nos aparece primero todas las regiones, en este caso Sudamérica, que es la región 3. De ahí podemos descargar, por ejemplo, de Perú, digamos Cusco. En este caso abrimos y tenemos los archivos, ¿no? Lo que vamos a hacer es descargar de Cusco. Ya lo tenemos en D. Y luego cambiamos aquí la extensión EPW. Vamos a D y ahí estamos con el archivo de Cusco que tiene extensión EPW. Lo abrimos y nos sale esta pantalla. Importamos el file y ya nos sale la data. Esta data la podemos guardar y ya la guardamos como en la versión necesaria, que es la adecuada para el programa, ¿no? En este caso el formato WEA. Y a través de esta información nosotros podemos ver la ciclometría, podemos ver los rangos mensuales, ¿no? Y ver también qué herramientas bioclimáticas necesitamos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos las herramientas bioclimáticas, aquí aparecen. Entonces con esta data ya ustedes inician las estrategias que tienen que utilizar desde el punto de vista de la edificación. ¿Estamos? Bueno, eso respecto al tema del Weather Tool. Más adelante mostraremos nuevamente qué relación o cómo hacemos esta interfaz de información entre lo que podemos coger de esta data con respecto al mismo Ecotec y su infraestructura. De todas formas, yo los invito a que analicen toda esta información. Aquí pueden ver la área de confort y las herramientas bioclimáticas. En este caso, la roja corresponde a calentamiento solar pasivo, ¿no? Eso por decirles una, ¿no? Es la que predominaría en un lugar como Cusco. Bueno, ahora vamos a mostrar la herramienta de iluminación. Vamos a hacer un pequeño recinto. Bueno, estamos haciendo el recinto. Ya cuando nos queda este tercer vértice, escapamos y tenemos este recinto. Cogemos un lado, apretamos la tecla insertar y podemos insertar una ventana. En este caso vamos a dejarla predeterminada. Visualizamos en esta herramienta, está acá esta pestaña, ya lo vemos en 3 dimensiones,
Advierto nuevamente de que el Ecotec es un software que sirve en esencia como un apoyo de diseño, no es un software para diseñar. Ojo, es para tomar decisiones. Bueno, como es de iluminación, vamos a sombrearlo todo. Hacemos clic en la herramienta de malla, extendemos una malla en el interior, aquí la podemos ver desde arriba. Ahí está la malla, con la cantidad de puntos que previamente se puede terminar acá. Y ya con esa información y con esta ventana lo que podemos proceder a hacer es hacer un análisis de la iluminación, nivel de luz natural, sobre la grilla o la rejilla de análisis. En este caso, para que sea un poco más rápido, vamos a poner con baja cantidad de puntos. Vamos a dejarlo con 8500 luxes como el diseño del cielo, lo cual también tú puedes calcularlo a través de estas dos fórmulas. La distribución del modelo de luz, o mejor dicho del cielo, vamos a elegir el cielo uniformemente iluminado. Limpieza de la ventana, la promedio, 0.9. En este caso incrementar la exactitud o coger información regulatoria normativa. Como es regulatoria normativa de otro país, vamos a elegir únicamente incrementar la exactitud. Aquí nos sale este cuadro de diálogo que nos explica el resumen de todo lo que hemos elegido. Hacemos OK en analizar la interadyacencia. Y aquí lo tenemos en la grilla de análisis, que podemos tenerla y lo he analizado en 3 dimensiones. Si lo que tú quieres hacer es únicamente verlo sobre esta malla, lo que haces es sobre esta malla y esa altura, no ponemos las 3 dimensiones sino únicamente sobre esta misma malla, baja y hacemos OK en todo lo demás que ya hemos elegido. Y ahí vemos cómo es la distribución de la iluminación. Podemos también ver como curvas isoluxes de igual iluminación. Vamos a ver el factor de luz de día final. Esto está en porcentajes. El componente celeste, es decir, la luz que llega directamente sin obstrucciones. O ver la reflexión interna, en este caso muy baja. Y nosotros podemos también preguntarnos qué pasaría con estos puntos que están mal iluminados y que es inevitable, no se les puede abrir ventana porque está o son adyacentes a otras construcciones. Entonces podemos poner, con esta herramienta, podemos poner luminarias. Otra luminaria la pondremos por acá. Vamos a buscar de manera aleatoria. Luego estas dos las elevamos con Z. Ahora, lo que hacemos es volver a hacer el análisis. Estamos viendo, ya hemos puesto 2 luminarias. Ahora sombreamos nuevamente todo. Ponemos análisis de luz, pero ahora ya no es luz natural, sino todo. Luz de día y los niveles eléctricos. Sobre la malla 3D, no, únicamente sobre la malla de análisis. Bajo. Dejamos todo lo demás igual. OK. Y vemos de que va a aparecer algo acá. En este caso, vamos aquí a cambiar ahora los niveles de luz totales. Y vemos, si solamente son los artificiales, ahí los tenemos. No considera la ventana como si fuera de noche. O todos los niveles. En este caso, si bajamos un poco la cantidad acá para tener los límites, vamos a ver aquí las condiciones de luz. Y de esta manera podemos ir analizando la cantidad de luxes. Podemos ver también en los nodos las cantidades que salen. Esto en luxes, que es la iluminación, es el nivel de iluminación en lúmenes por cada metro cuadrado. Y esto lo podemos comparar con el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma EM010, que es la que nos dice la cantidad de luxes. Entonces, como verán, en la actualidad tenemos muchas herramientas de análisis para cada tema tecnológico que requerimos, ¿no? En este caso, de iluminación.
Bueno amigos, hemos visto ya dentro del programa Ecotec del paquete nuevamente el Weather Tool, que ya saben cómo utilizarlo, bueno, tienen una idea de cómo utilizarlo, y además hemos visto la herramienta de análisis lumínico de una forma bastante sencilla. Obviamente es cuestión de que lo exploren, lo analicen y puedan ver lo útil que les puede ser. Vamos a ver más adelante también otras plataformas y cómo los puede ustedes ayudar en tomar decisiones de diseño. En este caso podemos darnos cuenta si la ventana es adecuada, si necesitamos más área de ventana, o también se pueden cambiar los colores y ver por lo tanto cómo va mejorando, ¿no?, la relación de la iluminación respecto al área de cristal y también los colores. Ahora solo hemos mostrado solamente una pequeña parte. Esperamos que nos sigan en los demás programas donde vamos a seguir viendo otras plataformas. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta secuencia. El día de hoy hemos visto un tema muy importante que fue la zonificación climática. Hemos tenido la entrevista con David Reiter y también con Roberto Prieto. Hemos tomado conocimiento y ahora ya sabemos cómo podemos, a través de este apoyo tecnológico que tenemos en la web del Ministerio de Vivienda, tener un servicio adicional que nos va a facilitar a tomar un partido arquitectónico de una manera más integral. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Hemos tenido 3 secuencias muy importantes: la secuencia permanente con el tema del Ecotec todavía y la zonificación climática. Ahora ustedes, amigos, van a tener a través de la página web del Ministerio de Vivienda un apoyo para poder afrontar sus proyectos de una manera más holística. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.